Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este tercer capítulo de Fractal Yoga, en este recorrido que estamos realizando, entrevistando a queridos y queridas amigas y amigos del mundo del yoga, maestros y maestras, profesores y profesoras. En este tercer capítulo vamos a viajar hacia la costa, hacia la quinta región, específicamente hacia Algarrobo, y nos vamos a encontrar con Daniela y Álvaro de Avasta Yoga, que gentilmente han querido compartir su visión en torno a la práctica del yoga y específicamente del Ashtanga. Así que, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Dani y Álvaro en este el tercer capítulo de Fractal Yoga. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hola Juan, ¿bien y tú? Bien, bien, todo bien acá con un maravilloso día bien tempranito, porque ustedes me hicieron madrugar para la entrevista, así que feliz. Pero ya me tomé un café porque lo necesito. Muy bien, Oigan, muy bien. preséntense brevemente, para quienes no les conocen, yo sé que hay mucha gente que les conoce, pero ¿cuánto tiempo llevan en el yoga? Mi mamá. La mamá, el papá los conoce. No, ¿cuánto tiempo llevan en el yoga? Ya expliqué un poco qué hacen Ashtanga, pero ustedes hacen más que Ashtanga, si tienen otras partes de su vida. Así que si nos pueden contar brevemente. Sí, oye, la media presentación te pasaste, así que muchas gracias. Bueno, primero agradecer el espacio, a ti ya los años de amistad igual, por darnos este lugar, por querer conversar con nosotros y todo aquello, eso es lo primero, así que para nosotros contentos, felices de estar conversando contigo, aparte de vernos y todo, a veces el tiempo falta. Bueno, como había comentado el Juan, somos de la escuela de Avasta Yoga, estamos en Algarrobo y llevamos en el yoga ya como 9 años. Sí, practicando, sí. Con la escuela llevamos como 5 años ya con la escuela, que ha tenido distintas mutaciones, ha tenido distintas como expresiones, un poco itinerante a momentos, en algunos lugares en Santiago, y luego acá, y ya mucho más acá. Así que eso, no sé, bueno, me estoy hablando ya. Nada, pues ahora estamos acá viviendo, enseñamos Ashtanga Yoga, por ahora en nuestra casa, pero más adelante va a ser en una salita. Y también, bueno, somos terapeutas ayurveda y surfistas. Mira, ese pack completo, me encanta. Multifacético. Sí, de todo un poco. Sí, así que bueno, en eso hemos estado este último tiempo ya viviendo acá hace unos años ya y cuando llegamos a vivir acá, abrimos el espacio de nuestra casa que por suerte tenía como un lugar donde podíamos enseñar y no estábamos cachando un poco la onda, cómo iban las cosas por acá, la gente, cómo era la práctica de acá, que es como un poco más pueblito que en Santiago, aunque tiene de todo y de mucha variedad y de cosas como súper interesantes, pero como en expresiones más pequeñas, ¿cachai? Entonces no cachábamos también cómo iba la movida del yoga aquí, las cosas, veníamos de un viaje también y teníamos ganas de enseñar, pero tampoco cachábamos tanto. Entonces abrimos la casa, abrimos el espacio como un lugar donde entran practicando como unas 8 personas y le dimos hacia adelante, estaba la posibilidad también de las clases online que sería como súper fuerte por el tema de la pandemia y todo. Y eso fue como tomando forma, fuimos cachando, bueno, también integrándonos como a la comunidad. Entonces, de ahí hemos decidido, el proyecto que contaba un poco la Nela, como de ya querer como establecernos con un espacio, con una sala donde se pueda abrir a la comunidad y tengamos como la posibilidad de enseñar yoga de forma quizá lo más cercana posible, ¿cachai? En el método, obviamente, Mysore, que es como lo que más nos hace sentido de la Ashtanga igual, como una salita donde entran, no sé, 18, 17 personas, así que
para enseñar también en un espacio como lo más acogedor posible, lo más directo. No estábamos pensando en una sala quizás gigante con 30 personas. Como que esa no era lo que nos estaba motivando cuando estábamos viendo esto, sino como algo un poquito más acotado, con tiempo para dedicarle a los practicantes, para poder traer a profesores, etcétera, etcétera. Bueno, los conozco a ambos hace años ya, a Álvaro de antes, porque estudiamos juntos. ¿Ya? Estudiamos juntos yoga. Y ahí entrelazo mi pregunta, ¿por qué profesores de Ashtanga? ¿Por qué decidieron enseñar el método de Ashtanga? Expliquen un poquito brevemente porque puede que alguien no conozca el método. ¿Qué los lleva a especializarse de alguna forma en la metodología del Ashtanga Vinyasa Yoga, que es la escuela ahora que tiene? Mi historia con el Ashtanga la voy a resumir cortita para no alargarme porque somos dos. Y María va a hablar. Fue media suerte, como coincidencia de la vida. Tomé un optativo en la U y era Ashtanga. Era guiado, sí. Y ahí lo conocí, ¿cachai? Y me gustó. Después quise seguir practicando y llegamos a la escuela donde nos conocimos todos, o sea, entre comillas. Y ahí también hacían Ashtanga. Entonces seguí ese camino, pero también era solo guiado. Hasta que el Álvaro, también un poco por coincidencia, no sé, cosas de la vida, el destino, llegamos a una escuela donde era Mysore. Y eso nos como que a mí al menos, yo creo que a ti también, nos estalló un poco la cabeza. Porque el Mysore nunca lo habíamos hecho, nunca lo habíamos practicado, nunca en la vida. Y en verdad es algo muy distinto, como que rompe los esquemas de lo que uno tradicionalmente acostumbra y nos enamoramos. Nos enamoramos del método, de la forma, de la personalización, de la manera en que uno puede conocer realmente el yoga a través de su cuerpo, la práctica constante que te entrega los avances vas viendo como los progresos a través de las repeticiones. Entonces, eso un poco. Sí, súper de acuerdo. No sé tú cómo llegaste. Sí, también como en eso, yo creo que algo de feeling igual, bueno, como yo creo que los métodos de práctica física, que también, que bueno, quizás contar a las personas un poquito de qué se trata el método, que nos habían preguntado, como que Ashtanga Vinyasa Yoga es como un método de Hatha Yoga moderno, podríamos decir, donde su práctica de asanas o posturas físicas está centrado en la respiración y el movimiento, en unas secuencias que están prediseñadas y también se pueden adaptar y modificar, donde cada persona va practicando a su propio ritmo, según sus propias necesidades. Yo creo que esa es como la forma en la que a mí en general me gusta definir el método, ¿cachai? Y esa particularidad del método creo que fue algo que nos estalló la cabeza, ¿cachai? Como la idea de que cada persona tenga su propia rutina en un lugar compartido, pero individualizado, ¿cachai? Esa mezcla fue algo que nos generó como mucha, sí, como mucha atracción igual. Entonces, a mí me pasaba, y lo he comentado igual también en otros lugares, en que muchas veces el yoga, en su formato moderno, que es la idea de ir, tomar clases, tener así como podríamos decir, un espacio de práctica de yoga abierta a la comunidad, muchas veces se ha transformado como que uno paga por una experiencia de algo. Entonces yo trato de asimilarlo como a la idea de, no sé, quiero tomar rafting, ¿cachai? Así como voy a Pucón o algún lugar del sur, pago por una sesión de rafting, ¿cachai? Me llevan, me subo al bote, tengo la experiencia, siento un poco lo que es hacer rafting, pero no estoy aprendiendo sobre rafting, estoy teniendo como una aproximación desde un lugar súper confortable también, súper guiado, donde hay un profe que va así como guiando el bote, como que te dice rema para adelante a esto y tú le das ahí, ¿cachai? Claro, pero no tenía idea. Pero no tenía idea un poco lo que estás haciendo, cómo lo haces, ¿cachai? Como, cuáles son las corrientes del río, etcétera, ¿cachai? Es como otro nivel de conocimiento. Entonces,
Cuando conocí el Mysore y el Ashtanga, me pasó un poco eso, que era que sentía que la metodología era más propicia para la enseñanza, ¿cachai? Que incorporaba un poco de imitación, que es clásico, que es algo mínimo dentro del proceso educativo, ¿cachai? Que es como la repetición que ocurre en todos los procesos, pero al mismo tiempo generaba un poco de autonomía. Tú puedes hablar sobre más aspectos del yoga, puedes personalizar las necesidades de las personas y las personas van aprendiendo algo que luego terminada la clase pueden replicarlo fuera del espacio. Y eso yo lo sentía más preciso en el deporte. Entonces, fue todo eso lo que nos hizo Sí, yo creo que llamar la también atención. una de las cosas así que nos encanta es como la cercanía o el contacto físico, podríamos decir, entre el estudiante y el profesor o profesora. Como eso de poder ajustar harto. Bueno, nosotros ajustamos un montón, ¿no? Quizás en otros profesores de Ashtanga no lo hacen y se sabe a veces incluso que no se ajusta tanto, pero nosotros nos encanta, entonces poder acercarnos a las personas, ir diciéndoles como, mira, esto está pasando, vamos corrigiéndolo, si no nos entienden, los vamos moviendo, los vamos tocando, y eso yo lo encuentro único, porque las personas siempre nos dicen como, oye, eso a mí nadie me lo había corregido, nunca me dijeron que eso era así. Entonces, tener el tiempo para poder hacerlo a través del tacto, creo que es algo también súper como interesante y Claro. Y otra cosa es que ese vínculo que uno tiene como profesor con sus estudiantes es un poco más directo igual. No estoy diciendo que esto no se pueda establecer en otros métodos, para nada, no quiero decir que esto es algo solo propio de la Ashtanga, pero como nosotros lo conocimos así, fue algo que nos gustó, como por ejemplo, llega a una clase a una persona y poder conversar un rato, dedicar aunque sea 5 minutos de ese momento solo a saber por qué llegó a practicar, qué lo motiva, qué le pasa, cuáles son sus enfermedades, qué tiene lesiones o no. Y eso puede ir adaptándolo al movimiento, puede ir entregando opciones. Ese vínculo desde el punto cero, ¿cachai? Desde el punto inicial, creo que construye una base mucho más sólida para lo que viene después, ¿cachai? Para ajustes relacionados a la respiración, al ritmo y otras cosas que las personas puedan ir trabajando. Y me enamoré también del método. Tuve muchos años practicando, o sea, no tanto en realidad, como no sé, 2 o 3 años dándole full hasta que me lesioné de mi muñeca y ahí como que he parado un poco la práctica de la Ashtanga. Y sí, estoy súper de acuerdo con ustedes. Lo que más me llama la atención es esta relación que uno puede establecer con el practicante, que es súper diferente a los otros métodos, porque no hay como este tiempo para sentarse o para ajustar específicamente a ese estudiante, darte un tiempo de la práctica para guiar sus procesos. Eso a mí me encanta. Ahora hay también ciertos prejuicios con la práctica de estándar. Bueno, todos los estilos tienen prejuicios o estereotipos del practicante. Entonces, uno habla del practicante de Ashtanga y lo primero que se le viene a la cabeza son la acrobacia, un tipo de practicante muy atlético, muy joven. Yo cuando en el mismo centro en que nos conocimos todos veía las prácticas de Ashtanga guiadas y a mí me daba miedo entrar, nunca entré a esas prácticas porque yo no me sentía preparado para hacer ese tipo de práctica que sobre todo era guiada, entonces como que era muy intimidante. ¿Cómo se relacionan ustedes con esos prejuicios en torno a la práctica de la Ashtanga que hacen que mucha gente nunca se atreva a tomar una clase de Ashtanga porque lo asocian a uno de los estilos de yoga más exigentes? Cosa que en la metodología Mysore cualquiera puede practicar, pero eso lo sabe uno cuando ya entra a la práctica de Mysore. Pero antes se relaciona la práctica de Ashtanga con eso, con gente muy joven, una práctica muy intensa. Incluso por ahí puede ser hasta casi como elitista, porque un cierto tipo de persona puede sostener una práctica de Ashtanga, en esto que estamos hablando de los prejuicios. ¿Lo han visto ustedes? ¿Lo sienten? ¿Y cómo se relacionan ustedes como profesores con eso? Sí, no. Lo que pasa es que yo siento que eso pasa mucho dentro del mundo del yoga que conoce, como del círculo que conoce un poco el yoga y el mundo del yoga. Nos pasa mucho también que generalmente tenemos harto practicante nuevo, harto practicante que nunca ha conocido, nunca ha practicado, que nunca ha conocido el yoga, entonces no saben eso, ¿sí? Entonces,
nuestra pega, y yo siento que... Claro, y después se enteran, así como, oh, no, hay pues sí, con la Ashtanga, que parece que es medio rígido. Como... Eso es lindo porque no tiene ninguna expectativa, ¿sí? Como que no saben a lo que van. Y yo siento que también nuestra pega acta es como de educar, ¿cachai? Como de decir de qué se trata, ¿cachai? Más allá como de que ya le pongan una etiqueta, no nos pasa tanto por eso mismo que yo te digo, pero sí es como el educar desde de qué se trata, qué es el Ashtanga, eso más que nada. Pero por otro lado también, si es que pasan ese tipo de cosas, es que en verdad es como el estereotipo completo del yoga, que se dice que es como las personas flexibles solamente pueden, o las personas fuertes solamente, eso sí pasa harto, y nos pasa harto, y claro, tratamos de como derribar esos mitos con la yoga terapia en el fondo, que es como lo que nosotros nos gusta y enseñamos, que es a través de los implementos y de poder acercarles la práctica a las personas de una manera accesible, eh, no tortuosa, amigable, sobre todo al comienzo, para que puedan recibir los beneficios y no solamente como toda esta carga que implica quizás venir a una clase de yoga y encontrarse quizás con algo que les va a doler mucho o que no van a poder hacerlo, etc. Sí, a mí me pasa que cuando tú preguntas sobre esos prejuicios, es como que los asumo completamente dentro del método, ¿cachai? Lo primero que me nace es como decir, sí, ¿sabes qué? Hay una parte del método que es súper así, ¿cachai? Y desconocerlo sería como quizás querer tapar el dedo con un sol, como sea el sol con un dedo, ¿cachai? Entonces, nuestra escuela, nuestra tradición, en cierto modo, de lo que hemos ido aprendiendo, es como personas que han visto eso en el método y que sienten que no va con la raíz original o lo más genuino del método y han tratado de, en cierto modo, equilibrar aquello, ¿cachai? O sea, como dices, cuando tú dices como el Ashtanga puede ser un método elitista, algo súper centrado en lo corporal, para gente joven, fuerte y con gente con recursos, porque es un método que en general es mucho más caro que otros cuando tú vas a las clases. Sí, todo el rato. Y podría quizás decirte lo mismo, quizás te diría todo como no, nada que ver, el Ashtanga es para todos, como inhala, exhala, si tú puedes respirar, puedes practicar, ¿cachai? Que sería como la respuesta clásica, que escucharía o leería en Instagram cualquiera, ¿cachai? Pero si eso no lo traduces en tu día a día, en las clases, ¿cachai? Si no tratas en cierto modo de, como decía Anela, como de que en verdad el método de forma genuina llegue a las personas de forma más democrática, más inclusiva, más terapéutica. Eso son palabras vacías, ¿cachai? Entonces, por eso a nosotros nos ha hecho también mucho sentido la idea de incorporar implementos, como de adaptar las prácticas. Muchas veces hay cosas de la serie que son modificadas con algún argumento, con algún nivel de conocimiento de por qué no estamos colocando eso en ese momento y estamos colocando otra cosa, ¿cachai? Y tiene que ver obviamente con el conocimiento corporal, con el estudio como de la biomecánica de las cosas, ¿cachai? Y no solo eso, sino como en términos de medicina interna u otras cosas que pasan dentro de la práctica, ¿cachai? Pero si empiezas a simplemente replicar la primera serie a costa de lo que sea y que con la idea de que también muchas veces lo he escuchado de que simplemente la práctica basta para modificar aquello, yo lo encuentro como palabras infértiles, ¿cachai? Como que son simplemente discursos que no se aplican, ¿cachai? Entonces, como para ir recopilando y no alargarnos, así como la idea que tú dices y todos esos prejuicios son súper reales, ¿cachai? Y hemos tratado de asumirlos dentro del método, ¿cachai? Y dentro del método hemos tratado de estudiar con las personas que han visto eso y han tratado de hacer algo para que... También hemos tratado de darle una vuelta, como que llevamos un par de años, como yo creo que desde que nos fuimos de viaje, volvimos como con la mente muy revolucionada en relación a la práctica y de la Ashtanga mismo.
en la forma, ¿cachai? De enseñar, de ser profe e incluso de ser practicante. Entonces, como que rompimos también rompimos con todo lo que veníamos pensando un poco desde la Ashtanga, desde lo que aprendimos. Como que obviamente rescatamos y nos nutrimos de todo lo que hemos ido conociendo, pero también al mismo tiempo fuimos como desaprendiendo y no sé, siento que ahora la forma en que tenemos para ver las cosas, para enseñar, que es mucho más amorosa de la que había antes, creo que es súper, no sé, como rescatable, me gusta mucho más y... Como más genuino de nosotros, como que hace más sentido. Y eso también se puede transformar en un futuro, como van a saber la evolución de nosotros también como practicantes y como profesores. Entonces, Que, que no, está súper bien. Sí. Esto, la idea es hablar, que fluya, que fluya. Qué interesante eso, que yo también como que lo he ido sintiendo, como uno va evolucionando en el ser practicante y eso va de la mano con el ser profesor, para quienes somos practicantes y profesores también. Uno va como cambiando ciertos patrones que tenía como muy establecidos, y después la vida y las experiencias te hacen como cambiar. Yo creo que eso es importante. Yo creo que de eso, al final de todo, se trata el yoga, ¿sí? Como de ese viaje de descubrir quién es uno mismo, una misma, eh, de asumir que nada es permanente, que todo está cambiando. Entonces la forma de enseñar también es parte de eso, pues, de la vida. Entonces uno va pasando por diferentes etapas. Yo también he ido cambiando de una visión como súper fuerte y de practicar y de enseñar. Ahora estoy en una forma súper suave, pues le hago clases a muchos adultos mayores y eso hace 4 años yo no evitaba, de hecho, hacer clases de restaurativo y de yoga suave porque no me gustaba. Y ahora como que estoy como súper enfocado en eso porque la vida también me llevó hacia allá y es súper grato y lo disfruto bastante. Así que ahí concuerdo con usted en ese espacio que tiene que haber para cambiar. Ya, vamos a pasar a otro tema. ¿Ya? O sea, de la Ashtanga, pero que también en algún momento lo nombraban ustedes esto de que la Ashtanga y en realidad el yoga tiende a ciertos movimientos, ciertos planos de movimiento que tienden a ser repetitivos, ¿ya? Porque es el método y está bien, es así. Tendemos como a movernos en un solo plano, a repetir ciertos tipos de ejercicios, lo que hace que cierta musculatura esté constantemente trabajándose y otra no. Entonces, en esa línea ha surgido una línea como de reflexión que plantea que es importante en el yoga y en realidad en cualquier actividad física ir como variando, mezclando y complementando la actividad física, ¿ya? Entendiendo que el yoga no es solo actividad física, sino que también hay un trabajo espiritual, respiratorio, pero es importante y es beneficioso para el cuerpo mezclarlo con otras actividades. Y en el caso de ustedes, eso se ve muy claro porque ustedes hacen surf, que el surf y la natación en general es una de las prácticas físicas más como completas, ¿ya? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ha ido también como modificando su práctica de yoga? ¿Lo beneficioso que ha sido para ustedes practicar surf? Porque ustedes practican surf además también bien como disciplinado y metódico. No es solamente que vayan un fin de semana a meterse al mar a nadar, sino que ustedes también participan de encuentros, en un nivel como bien dedicado a la práctica del surf. Quizás tanto como a la práctica del yoga. Entonces ahí... sí, está súper a la par. ¿Ah? Está súper a la par. Sí, pues está súper a la par. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven que impacta en su práctica de yoga este tiempo que le dedican a otra actividad física? Y también como yoga terapeutas desde la Ayurveda también, ¿cómo ven complementar la práctica exclusiva de asanas y pranayamas con otras prácticas? Mira, a mí lo primero que me gustaría comentar antes de profundizar en eso es que, como decías tú, el estudio moderno, podríamos decir, y todo como lo relacionado al bienestar y toda la cantidad de información que tenemos últimamente,
hace que tengamos mucha más variedad para hacer mejor lo que nosotros realizamos, ¿cachai? Como en este caso, por ejemplo, nuestra vida, podríamos decir, ¿sí? O sea, por ejemplo, es mejor que tengamos más cantidad de movimientos, más de una práctica, que nos alimentemos bien, etcétera. Así podríamos como ir asumiendo un montón de como desafíos para poder hacer las cosas mejores. Sin embargo, al mismo tiempo, siento con aquello que lo que habíamos conversado, decir, no puede impactar en esa autoexigencia que a veces sienten las personas como de hacer muchas cosas, como ya, practico yoga, me gusta, tengo flexibilidad, tengo pleno movimiento, no, pero le voy a sumar aparte otra cosa y después otra cosa, porque esto es súper bueno, ¿cachai? Entonces también lo que pasa es que eso a veces nos sobrecarga como persona, como individuos, en una idea como de un perfeccionamiento, un consumismo de cosas que nos tiene súper agobiados, que nos tiene súper cansados, ¿cachai? Entonces, muchas veces, bueno, nosotros tenemos harto tiempo o hemos decidido tener una vida con tiempo para las prácticas físicas y también para otras, ¿cachai? Y aún así estamos a momentos cansados. Entonces hay momentos en que las personas me dicen como ya, practico yoga y aparte tengo que hacer otra disciplina, ¿cachai? Como para tener como movimientos corporales mejores. Y es como, igual tiene sentido, ¿cachai? Que la gente esté cansada, agobiada, ¿cachai? Con en esa idea de la sociedad del cansancio, en esa como autoexigencia de cosas que te empiezas como por consumo a imponer. Entonces, eh, yo creo que las prácticas deben estar sometidas, lo primero, al bienestar, ¿cachai? Como que debemos sentir bienestar con lo que estamos haciendo, ¿cachai? Como eso es súper bien. Y si a momento estamos muy cansados y solo podemos practicar yoga, bueno, yoga será u otra cosa, ¿cachai? Ahora, si tenemos un poquitito más de tiempo y queremos seguir explorando en el trabajo físico, en el trabajo corporal, en el bienestar, si el yoga quizás a veces me está generando muchas dolencias, me está generando debilidades, etcétera, bueno, complementémoslo. Pero evidentemente, por los estudios y por todo, y también por experiencia personal, tener espacios multidisciplinarios es muy positivo y es muy bueno, tanto para el cuerpo como para la mente, porque ambos se retroalimentan, ya como constantemente, el yoga quizás habla constantemente de eso desde un lado más espiritual, pero en términos, por ejemplo, quizás como de neurociencia, la mente o el cerebro se va acostumbrando a cierto tipo de movimientos, y eso hace que se estimule menos. Entonces, que la práctica corporal deje de entregar quizás nuevos caminos neuromusculares y todos los beneficios que al principio tenía con ciertos movimientos, eso empieza a disminuir por la repetición. ¿Sí? Entonces, la repetición empieza a generar un estado basal que es súper positivo en el caso de la Ashtanga, por ejemplo, lo tiene súper fuerte, súper flexible, con un rango de movimientos en muchas áreas. El Ashtanga quizás tiene todos los movimientos, menos quizás la aducción de las piernas, es un movimiento que está menos, pero el resto está casi todo. Entonces, de forma repetitiva eso te genera un estado basal súper bueno, pero de contraparte también hace lo otro, como que empieza a estimular menos, a generar otras, y a veces la sobrecarga de tanta repetición hace que el cuerpo también empiece a fraccionarse, empiece a debilitarse, ¿cachai? En la primera serie al menos poca, o sea, como fuerza, extensiones de columna, como claro, como que abusa de las flexiones y pueden haber un poco, hay extensiones súper profundas, pero quizás sería bueno que hubieran más. Entonces, en ese contexto, bueno, nosotros practicamos otras cosas también porque nos gusta, ¿cachai? Porque bueno, tenemos tiempo y porque es súper bueno, y en esa práctica hemos encontrado cosas súper positivas de lo que te estábamos hablando, ¿cachai? El yoga sigue siendo un espacio súper seguro, súper contenido para la práctica física, ¿cachai? Tienes un mar, tienes un lugar muy tranquilo, en general, sin sol directo, como sin mucho estímulo, porque está enfocado ahí, está súper bueno. Y sin embargo, por ejemplo, no es tan bueno en su capacidad reactiva frente a otros movimientos, sobre el dinamismo, como en relación al contacto con los externos, que tienen otras prácticas deportivas, ¿cachai? Por ejemplo, no solo el surf, que quizás es una de las que más lo tiene, está ahí en el mar, con algo muy móvil, con algo muy impredecible, ¿cachai? Lo que te genera como un trabajo mental bacán. Pero también lo puedes encontrar en el básquetbol, en juegos grupales, ¿cachai? En muchas cosas que te estimulan corporalmente y mentalmente de forma mucho más dinámica. Yo creo que lo que hemos aprendido, o sea, siento que
en un comienzo estábamos cuando estuvimos así full práctica en Santiago, que nos levantábamos temprano, porque bueno, luego no trabajaba, entraba a las 9, había que despertarse a las 5:30 de la mañana todos los días. Bueno, en esos momentos de más fervor por la práctica personal, estábamos muy que el yoga, tú practicas y todo vendrá, ¿cierto? Es la típica práctica. Ya. Entonces estábamos muy en esa de que de practicar y meter. Y con el paso del tiempo y también con la vuelta del viaje, empezamos a entender que el cuerpo necesita movimientos distintos, necesita complementariedad. Y bueno, es un poco complejo, como decía el Álvaro, porque una, no tenemos tanto tiempo y dos, estamos cansados, pero es bueno saberlo, es bueno problematizar y es bueno reflexionar que la práctica de yoga y la primera serie, que es la que se practica como más no lo es todo. ¿Cachai? Como que obviamente si llevamos mucho tiempo practicándola, solo la primera serie, mucho tiempo, probablemente van a haber como disfuncionalidades en el cuerpo. Entonces está súper bueno complementar con otras prácticas que fortalezcan otras cosas o flexibilicen otras cosas que no estáis trabajando diariamente. Entonces, claro, en ese sentido nosotros encontramos el ser y claro, son súper distintos, ¿cierto? Porque como decía el Álvaro, en un aspecto el yoga es como bien contenido, la respiración es súper, uno la puede ir como trabajando, controlando, por así decirlo, estar muy consciente de eso, pero en el mar es otra cosa, como la respiración se te agita, tenés que respirar por la boca, todo más rápido, no, a veces hay momentos en que no eres nada consciente, pero también es lindo como retroalimentar esas dos prácticas y que el yoga a nosotros nos ha servido un montón y yo creo que agradezco demasiado haber conocido el yoga primero para después practicar ser, porque creo que mi surf no sería igual, o sea, como creo que hago cosas. Mi vida. Sí, pero en particular yo creo que hago cosas que solo porque es súper difícil, o sea, nosotros lo hacemos, tratamos de llevar una práctica, además de surfear, ¿cachai? Y es agotador también, ¿cachai? Sí, ¿cachai? Eso como, es exigente. Como que hoy por hoy a momentos abandono la idea de practicar 6 veces a la semana, ¿cachai? Como que no sé, quizás a veces tuve una sesión de surf demasiado buena, estuve 4 horas en el agua, ¿cachai? Más practicar todo. Es como tampoco me estoy preparando para la Olimpiada, ¿cachai? Como, no es mi pega, ¿cachai? Entonces quizás a veces necesito descanso en ese momento, ¿cachai? O tener una práctica más suave, ¿cachai? Como hacer una práctica más restaurativa. Y también abandonar la idea de que quizás esa idea del consumo de algo como que voy a perder algo si no practico los 6, ¿cachai? Es como voy encontrando ese equilibrio. No, ya desde solo la normativa de que son 6 y eso es súper bueno, es un ritmo bacán, como que a mí me encanta practicar 6 cuando estás así súper así bacán. Es lindo, es rico, ¿cachai? Pero cuando tienes que mezclarlo con otras cosas, quizás a veces tienes que ir como variando. Yo creo que eso también tiene que ver con la amplitud mental, ¿cachai? Como, porque el amor es cada su ritmo, si no todas las personas somos iguales, como lo que hablamos también otro mito de la sana, que es como practica los 6 días de la semana y para todo, y todos tienen que hacerlo, y esa es la meta, pero no, porque todos tenemos ritmos distintos, energías distintas, no hay responsabilidades también. Exacto, entonces no. Claro, quizás No todos somos iguales, no todos podemos hacer lo mismo, y fin. Claro, o sea, no sé, una persona que viene saliendo de una enfermedad, claro, ya cuando uno no sé, una persona que no tenía actividad corporal, tiene 45 años, ¿cachai? Y empieza así como a entrar en este ritmo, así como decir ya 6 veces, ¿cachai? Imagínate que se lo cree completo, ¿cachai? Es como quizás eso puede ser hasta perjudicial para él, ¿cachai? Ahora, si se siente bien y es positivo, vale, bacán, está todo bien, ¿cachai? Pero es súper bueno entender las normativas como ciertas guías que no son como una Biblia. Yo creo que al final todo lo que hemos estado conversando tiene que ver con, de cierto modo, abandonar los dogmatismos, ¿cachai? Yo creo que el yoga se ha transformado a momentos en algo muy dogmático. Sin embargo, yo siento que la raíz original del yoga es tratar de cuestionar
ciertos dogmatismos, ¿cachai? O sea, la deconstrucción del ego tiene que ver en última instancia con eso, como el dogma no es nada más que una seguridad creada de una interpretación de la realidad, ¿cachai? Y que no tiene otra. No hay otra forma de mirar la realidad más que este dogma que yo tengo para entender el mundo. Si el yoga no tiene que ver con deconstruir eso, ir generando mentes más dinámicas, más amplias, más cambiantes, más presentes, ¿cachai? ¿Qué es? Entonces, aquí está. Si lo vamos a transformar en un dogma más, es como... No sé si va en la línea de... Claro, de ser genuinos con el presente, de ir entendiendo el contexto, ¿cachai? Que es parte importante del dinamismo mental, ¿cachai? Si tú respondes a las cosas siempre de la misma forma, es porque generaste una estructura rígida, dogmática frente a algo, que en algún momento va a generar un sufrimiento. ¿Cachai? En algún momento, quizás no ahora, pero en algún momento sí. Y se va a cambiar también, es poco sostenible. Pero volviendo un poco a la pregunta, creemos que es muy bueno poder complementar la práctica. 100%, si es que se puede, si es que está en la posibilidad, si es que está todo para hacerlo. Creemos que es bacán, que es súper bueno, que es necesario, que es nutritivo, muy nutritivo. Sí, y que ojalá podamos ir variando. Quizá, por ejemplo, no sé, no un día, por ejemplo, practicar y después hacer el ejercicio. No sé, un día practicar, el otro día ir a andar en bicicleta, el otro día practicar, y así. Por ejemplo, tu actividad en la bicicleta, no sé. Ir variando, eso está bueno. Para la mente, en verdad el dinamismo es súper importante, Juan querido, para nosotros, ¿cachai? En verdad entrega cosas mentales súper interesantes porque, mira, cuando tú te enfrentas a un nuevo movimiento, para la mente tienes una nueva ruta que hacer, entonces genera una nueva conexión con el presente. Indistintamente, cuando tú tienes una rutina demasiado marcada, la mente deja de estimularse y empieza, de cierto modo, como a adormecerse, ¿cachai? En un punto, es como que tú te empiezas a adormecer porque ya hay ciertas cosas que tienes trabajadas y que las empiezas a hacer así. Hay como... Deja de ser tan chispeante, ¿cachai? Sí, pues como que apretáis así, ya esto es automático, pues, ¿cachai? Y eso, no es que a nosotros en la rutina de yoga, por ejemplo, hay ciertos movimientos, hay cosas que tienen que ver con biomecánica, que tienen que ver con el espacio o la fuerza que tienen ciertos músculos, ¿ya? Como en la práctica, podríamos decir. Pero hay otras cosas en las personas, para lograr, por ejemplo, una postura, que tienen que ver con el movimiento, ¿cachai? Con la conjunción de movimientos corporales, ¿cachai? Que están dialogando con eso, con lo que te decía anteriormente, de lo neuro, como lo muscular, ¿cachai? Pero hay cosas que son de movimiento, entonces, por ejemplo, nosotros las trabajamos desde el movimiento. Entonces, por ejemplo, a veces nos estamos haciendo ajustes de, por ejemplo, te levanto un poco más la pierna, para que sientas más estiramiento y después podamos, no sé, estar un poco más comprimidos y otra postura pueda llegar, ¿cachai? No solo en eso, sino que, por ejemplo, esta persona no entiende este movimiento. Así que le hacemos hacer otra cosa. Entonces, por ejemplo, ya, necesito que ahora muevan la cadera, estamos, no sé, un minuto así, ya, quiero que muevan la cadera para acá, ya, y ahora para acá, y ahora para acá, y ahora para acá, y hacemos otro tipo de movimientos, ¿cachai? Y ahora, ya, quiero que lleves este movimiento, ejecutarlo de esta forma. Y hay veces, y la mayoría de las veces, que se destraba aquello, ¿cachai? Esa postura, podríamos decir, porque tiene que ver con el movimiento, ¿cachai? Entonces, muchas veces, no sé, quizás hasta una clase de salsa puede ser súper fundamental para lograr tu práctica, ¿cachai? Y a veces no lo veis porque tiene que ver con el dinamismo, con otro tipo de soltura, con otra forma de entender, de enfrentar el movimiento, ¿cachai? Bueno, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que se nota cuando los profesores, además de ser profesores de yoga, tienen estudios de danza. Se nota al tiro, por lo menos yo lo noto, como que tienen otra cosa desarrollada. Conozco mucha gente que es instructor y también tiene estudios de danza y se relacionan con el cuerpo. Se nota como esa diferencia, porque han explorado otras formas de relacionarse con el cuerpo. ¿Sí? Es como una conciencia corporal increíble. Y desde algo muy acuoso, ¿cachai? Como de un movimiento que está muy como asociado a ese tipo de movimientos, ¿cachai? Un dinamismo así. A veces en la práctica yógica puede ser hasta como media rígida, ¿cachai? Así como, así, sí, ¿cachai? Así como muy así, ¿cachai? Así como ¿cachai? Eso como que quizás no es tan lindo corporalmente, ¿cachai? Sí, mucha línea y poca agua. Muy bonita. Ya. ¿Qué más? Tengo varias cosas que preguntarles, pero estamos... ustedes tienen que hacer igual después. Así que vamos a pasar un poquito, tranquilo. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, sí, son como dos cositas más que creo que es importante conversar. No, está bien. ¿Sí? No sé qué hora es, ¿querés? O sea, no igual. ¿Hasta las 10? ¿Hasta las 9:30? Sí. Ya, Sí, un poquito más. Sí, yo creo que esta es como importante porque ustedes hace poco terminaron un curso de profundización o de estudio en torno a la yoga terapia, ¿cierto? Ya. ¿Qué les pareció o cómo construyeron ese curso? ¿Qué les pareció interesante transmitir en esta lógica de que ustedes tienen como los conocimientos de Ayurveda, de Ashtanga y otros conocimientos relacionados con el cuerpo? Primero, ¿qué los llevó a plantear como este curso ya de profundización?
qué les parecía interesante entregarle a los practicantes y si pudieron conversar o le han dado una vuelta al tema de los ajustes, ¿ya? O si se abrió la conversación ahí con sus practicantes respecto del tema de los abusos dentro del mundo del yoga, ¿ya? Sobre todo quienes practicamos Ashtanga, conocemos y sabemos lo que pasó con Patabi Joyce, y han pasado un montón de otras cosas en otros linajes también de yoga. Siempre está presente en el mundo en el mundo en general el tema de los abusos y se está como conversando y debatiendo mucho más en la actualidad, o estamos tratando de hacernos cargo de eso. Evidentemente eso se refleja en el mundo del yoga, que fue en un tiempo se entendía como que en el mundo del yoga, o por ser como esta búsqueda espiritual, no debería de pasar, pero pasa, y pasa harto, ¿ya? Si conversaron eso con la gente que hicieron el tema de la formación, y si no lo conversaron por ese motivo, si ustedes, entre ustedes dos como Basta, lo han conversado, le han dado una vuelta, han reflexionado en torno a eso. Sí, un tema. Dale, muy cortito, que yo soy muy buena hablar. Va a ser muy cortito, sí. La idea del curso nació porque sentíamos y sentimos todavía que el yoga en sí mismo es una fuente terapéutica, ¿no? Muchas veces se ocupa este recurso de decir yoga terapia es redundante porque el yoga ya está pensado para un proceso terapéutico. Entonces, evidentemente, sí, el yoga es una disciplina, una metodología pensada para trabajar con la experiencia humana y con todo lo que aquello necesita. Y por ende, es un proceso terapéutico, ¿no? Del desarrollo humano. Sin embargo, en la práctica sentimos que el conocimiento que se entrega por los procesos educativos donde se da el yoga, de lo que nosotros hemos sido parte, tiene que ver con el sistema, algo mucho mayor ahí, en que las herramientas que se entregan a las personas, a uno como profesor o como practicante, son muy, son insuficientes, muy insuficientes para abordar el concepto de yoga terapia, el concepto de que el yoga es terapéutico, ¿no? Entonces, hacer una clase de yoga es mucho más que simplemente enseñar cierto tipo de movimientos, es mucho más que guiar a una persona en cómo se baja del río, es mucho más que eso, sino que se trata de comprender a la persona y de entregarlas lo que ellos necesitan. Y para eso necesitamos saber sobre aspectos de la mente como mínimo, filosofía, necesitamos saber cosas sobre biomecánica importantes de las posturas dedicadas y entenderlas en términos de medicina general, de medicina como interna, de comprender qué es lo que estamos haciendo con el cuerpo para saber en qué vamos a impactar. Entonces, evidentemente, si vamos a querer trabajar con patologías cardíacas, necesitamos saber cuáles son, por qué cosas no debemos, no solo en asana, sino que también en alimentación, ¿no? Que tiene que ver con la idea de la ayurveda, de eso, de otro tipo como de la medicina. No solo con la alimentación, la ayurveda es mucho más que eso, pero entonces, esa fue la necesidad que nosotros observamos y ese es el desafío que nosotros como escuela queremos asumir. ¿Ya? Como la idea de seguir avanzando en que entre lo que decimos y lo que hacemos se estreche y se empiece en verdad a asumir la responsabilidad de lo que es enseñar yoga, con todo lo que significa. Y ya dejar de decir como yoga súper terapeuta, pero en verdad no sé cómo se trabaja una lección de lo cotidiano, ¿cachai? Pero ¿y entonces qué? ¿Cachai? Como la persona se va a sanar simplemente porque algo es bueno, pero ¿por qué es bueno? ¿Cachai? Entonces esa distancia es la que queremos nosotros aportar como practicantes, como profesores, que estudiamos eso, que nosotros tenemos que seguir profundizando en aquello, como también en entregar espacios donde los practicantes reciban esta información y ya empiezan a ser conscientes de eso. Muchas personas llegan y dicen como yo no sabía esto del yoga, ¿cachai? O qué lindo aprender el yoga desde aquí, ¿cachai? Y aproximarse desde aquí a otros lugares de práctica, ¿cachai? Sí, un poco para reforzar la idea. Claro, como que tuvimos la necesidad o vimos como el problema de que claro, está muy esto de decir que el yoga es para todos, ¿cierto? O que es bueno para todos, pero si no tenemos las herramientas, si no tenemos el conocimiento, no podemos realmente practicar ni enseñarlo cuando la cosa está compleja, ¿cachai? Como que podemos solamente cuando todo está bonito, cuando todo está bien, pero no cuando tengo alguna enfermedad, cuando tengo alguna lesión, o cuando, no sé, hay algo que no está del todo bien. Entonces, la idea era cómo tratar de enseñar algo lo más integral y completo posible para que las personas pudieran en su cotidianidad poder trabajar con eso y en un futuro, si quisieran enseñar, también que tuvieran esas herramientas como de aproximación. Entonces, para nosotros uno de los pilares fundamentales era el conocer la anatomía, ¿cierto? Conocer el cuerpo,
la fisiología, entonces conocer el cuerpo interno, el cuerpo externo, los movimientos, las posturas, cómo se realizan las posturas, y qué podemos hacer en caso de, ¿cierto? Con ciertos tipos de enfermedades, de lesiones, con variaciones, con elementos que nos pudiéramos apoyar y ayudar, etc. Y el otro pilar fundamental también, que es, ¿cierto? Como todo lo que Ayurveda nos entrega, que nosotros amamos Ayurveda, por todo como lo completo que es, toda la información que nos entrega como para autoconocernos, en el fondo, ¿cómo lo podemos complementar eso también? Entonces, esta parte, ¿cierto? Como más física, Ayurveda lo complementa perfecto en términos de terapia, de alimentación, de entendimiento del mundo, ¿cierto? Porque Ayurveda nos entrega esto como de relacionarnos con el entorno, de ser más conscientes con los ciclos, con la naturaleza, con lo que nos está pasando. Entonces, el curso los dos cursos que hemos dado han sido súper interesantes porque salen reflexiones súper lindas, como de la vida, de cosas súper profundas que muchas veces olvidamos, que en nuestro día a día están atareados, perdemos, ¿cierto? Que son cosas como súper esenciales de vivir, de estar un poquito más conectados. Entonces, fueron como dos cursos súper lindas, experiencias como muy enriquecedoras que nos tienen en contacto. De introducción en yoga terapia, le pusimos introducción también como una forma de construir la idea. Nosotros cuando recibimos a las personas tenemos entrevistas con ellos y les explicamos que esto no es un curso de certificación y que esto probablemente va a tener la misma cantidad de información que un curso que dice que te certifica, pero para nosotros eso es incorrecto porque eso tiene que ver con la forma en la que las escuelas tienen que sobrevivir, básicamente, ¿no? Que tiene que ver con las certificaciones. Pero en lo real, en lo estricto, eso no está normado, no está acordado internacionalmente, no está ni menos aprobado por las personas más importantes en la tradición de ambas disciplinas, tanto del yoga como de la ayurveda. Entonces es algo moderno, algo occidental. El yoga y la ayurveda se aprende de profesor a estudiante o dentro de una escuela, como tú quieras, pero con tiempo, con dedicación, con años. Esto de las certificaciones es algo inventado, algo moderno, entonces nosotros no queremos estar en aquello. Nuestra decisión fue como decir que esto es un certificado de curso. Las personas de participación, de información, las personas se han acumulado información, han tenido buenos profesores, buenas profesoras, y con el curso de información se sienten capacitados para empezar a abordar yoga terapia. Bueno, que lo hagan con sus limitaciones también, abordando cierto tipo de casos, quizás con cosas con menos complejidad y que así vayan como avanzando. Pues no sé si no es que no estamos de acuerdo con que se regule y... No, estamos súper de acuerdo, pero nosotros no estamos de acuerdo con las certificaciones. Las certificaciones es algo... Hoy por hoy, como... Sí, eso tiene que ver en estricto rigor. Si tú empiezas a descartar todos los fenómenos que llevan a la construcción de las certificaciones, tanto para ser profesores como para ser terapeutas, tienen que ver con las que las escuelas tienen que financiar de una u otra forma. Entonces necesitan un certificado porque eso es lo que de cierto modo te acredita. Te acredita frente a un vacío legal gigantesco, porque eso no está, no existe, es irreal. Pero lo que sí hacemos y lo que sí nos encanta es entregar cursos de participación con cartones de participación, con una cantidad de información muy nutrida, muy amplia, como que hemos tratado de hacerlo lo más profundo posible, quizás al mismo nivel de cursos que dicen ser certificados y quizás más, pero sin embargo no queremos entrar en esa dinámica, como queremos despejarnos de eso. No nos sentimos pero para nada tampoco con la idea de que podemos generar una escuela que certifique para otros terapeutas, como yo produzco terapeutas, ¿cachai? Eso es como un nivel súper eso. Y en ese contexto del que hemos hablado también de la idea de dejar las cosas lo más claras posible, por supuesto que tenemos como una parte especial relacionada a el manejo ético y moral de lo que hemos estado conversando para aproximarnos a la práctica. Lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado hablando es una precisión de lo que nosotros entendemos por correcto. ¿Cachai? La forma en la que nosotros creemos hacia dónde tiene que ir el yoga, o la forma de educación, ¿ya? No solo con el yoga, como la forma educativa, los procesos educativos que tenemos acá en Chile y en todo el mundo. Entonces, dentro de ese marco hay cosas que nos parecen bien y otras que nos parecen importantes de analizar y de ir reparando. Y la aproximación ética a comprender el cuerpo, no solo a nivel de ajuste, sino de cómo me acerco a una persona en el vínculo tan de poder, de asimetría de poder que existe cuando soy profesor, profesora, terapeuta. Hay una asimetría de poder importante de la cual hay que hacerse cargo. Eso es lo primero. No solo en términos solo de ajustes. Eso tiene que ver con la forma en la que nos expresamos, la forma en la que diagnosticamos, la forma en la que le vamos a decir por qué o cuál cosa debe cambiar la persona o no debe cambiar esa persona. Esa persona que llega vulnerable muchas veces con una necesidad de querer mejorar su salud o con simplemente querer mover el cuerpo porque se siente estresado en el trabajo. O sea, por todos lados está mucho más vulnerable que la persona que va a entregarle el remedio a eso. Entonces, eso es una responsabilidad que hay que asumir. Y lo tenemos y lo conversamos. Sí, lo conversamos mucho porque como ayuda terapia, tenemos que conversar del rol del terapeuta, ¿sí? Y del profesor. Entonces,
estaban presentes como cuál es la actitud que uno tiene que tener. Y pasa mucho en el yoga que muy, como se dice esto, como paradójicamente, ¿cierto? Los profesores abusan de su poder de jerarquía. Entonces, nosotros conversamos harto, no solamente como en términos de abuso sexual, sino que de abuso de poder en términos de violencia psicológica, que se ejerce mucho en los profesores de yoga. ¿Sí? Sobre todo en el Ashtanga, que es una tradición bien rígida, que como lo que hemos hablado, que viene así como, que la tradición tiene que ser así, entonces los profesores son como bien con la cuestión de la disciplina, entonces hay mucho abuso psicológico por parte de los profesores. Yo creo que se da en todos los ámbitos, en todas las disciplinas. En el deporte también pasa mucho que los profesores abusan de una manera increíble, sí, claro, hasta el punto de dejarte llorando. Entonces, sí, eso lo conversamos harto, y porque también hemos tenido experiencias de eso, también, como personalmente como hemos sufrido de eso, lo hemos visto cercanamente. Entonces, me parece como muy importante de abordar y de ir como despejándolo, trabajándolo en el fondo, sí. Trabajándolo, teniendo en cuenta que, claro, que somos personas que le decimos al otro que haga lo que uno quiere. ¿Sí? Como, si tú le decís a esto, la persona lo va a hacer. ¿Sí? Generalmente, no tiene más posibilidades de hacerlo. Hay mucho cuestionamiento. Si tú no le dices, si tú no le planteas que eso tiene que ser cuestionable, la persona nunca lo va a cuestionar. ¿Sí? Y lo vas a llevar. Y eso puede ser por años. Entonces... Sí, entonces es algo que incorporamos mucho, la actitud, la reflexión sobre eso. Tenemos una responsabilidad gigantesca. Ser profesores es una responsabilidad súper potente, y terapeutas mucho más, ¿cachai? Entonces, si no reflexionamos sobre esto, y si eso no está respaldado con tu práctica y con tu propio proceso personal y con querer avanzar en esto, es súper difícil como que dejemos de reproducirlo, ¿cachai? Entonces, eso es lo que hablamos, como ese es el contexto. Sí, como para nosotros es como la importancia de tener ojo con esas prácticas, ¿sí? Claro. Porque no queremos caer en eso, no queremos violentar a los alumnos, estudiantes, no queremos que sea un espacio de violencia en todo sentido. Y yo siempre, a mí me gusta mucho recalcar la importancia del diálogo entre practicante y profesor, del diálogo no solamente como de comunicarnos, sino que de ir construyendo las cosas en conjunto, ¿sí? Ir escuchando lo que me está diciendo el otro, ¿cachai? Como la otra, el otro, de que, ¿qué me está diciendo? ¿Qué está sintiendo? Necesito recibir lo que me está contando, ¿cachai? No puedo llegar yo como profe con una idea de lo que le está pasando, ¿cachai? No puedo poner ideas sobre el otro, ¿cachai? No puedo, porque o si no es una relación unidireccional, jerárquica, que invisibiliza a la otra persona, ¿cachai? Asumir la pedagogía, sobre todo en el yoga, y ser terapeutas es un desafío no menor, que involucra hacerse cargo de todo lo que hemos estado conversando y la responsabilidad genuina de querer generar proyectos en común con tus estudiantes, generar proyectos en común con tus estudiantes, en que se asuman roles distintos e igual de respetables, donde se respeta al estudiante, se respeta al profesor en la construcción de un proyecto común. Y eso es lo que no está, porque no hay líderes que quieran asumir un proyecto común, ¿cachai? Ni personas que crean que otras personas les pueden guiar, ¿cachai? O sea, yo también soy estudiante y también asumo mi vínculo como estudiante. Estoy en búsqueda de profesores y profesoras siempre, porque creo que es algo muy importante en la vida, ¿cachai? Y lo busco y asumo ese rol y trato de cumplirlo lo mejor posible desde ahí. Como también trato de cumplir mi rol como profesor en otros momentos lo mejor posible, desde ahí. Esto último que dijiste va de la mano con un comentario que iba a hacer yo, y creo que es importante, sobre todo para quienes tienen escuelas de yoga, poner especial relevancia en la construcción de comunidad donde profesores y practicantes no estén en una relación asimétrica de poder como construir una escuela o un proyecto de escuela juntos. En la medida que se construyan estas comunidades como horizontales, que no sean con liderazgos autoritarios, yo creo que es mucho más difícil caer en esto de las manipulaciones emocionales y de los abusos. Si es que realmente hay una comunidad yógica
en la cual practicantes y estudiantes puedan como construir en conjunto ese proyecto de escuela. Por eso creo que es importante para quienes están llevando adelante proyectos de escuela, implicar a los practicantes en la construcción de esa escuela. Ustedes no sé cómo Abasta, otra gente que lo veo en diferentes escuelas, que últimamente le han estado poniendo el ojo en la construcción de comunidad, de comunidad de práctica que vaya más allá de la práctica de la hora o la hora y media en que uno va a practicar asana y pranayama, sino que sea algo que se manifieste también a nivel como social. Que en esta lógica de que ahora no hay comunidad y estamos tan fragmentados, pasa esto de que estamos como tan vacíos y tan a la deriva que es súper fácil que surjan liderazgos autoritarios, que son los que generan como el clima para que se produzcan todos estos abusos y daño dentro de... Como en diosar también, como también Claro. otra cosa que pasa en el yoga, como de endiosar a tu maestro, ¿sí? Como de ponerlo en un pedestal muy arriba, que es intocable, iluminado, que es perfecto, ¿cachai? Eso es un error de ambas partes, ¿cachai? Como tanto como de profe como de estudiante. Entonces, si no cuestionáis eso, también caí en este tipo de prácticas. Ahora, que se entienda en la sociedad india, ¿cachai? Donde había más cosas que lo regulaban, ¿cachai? El maestro en verdad era muy importante y yo creo que hay maestros que son demasiado importantes, que es como tu padre, tu madre, ¿cachai? Como son personas súper fundamentales en el camino de tu vida, ¿cachai? Que te entregan cosas demasiado importantes, o sea, yo tengo profesores y profesoras que han marcado mi vida, ¿cachai? Así, tal cual, y la han marcado de forma muy positiva, y otras cosas quizás no tan positivas, pero la mayoría súper positivas, ¿cachai? Pero acá en Occidente, la degradación, con esto termino, con la degradación de lo que hemos estado hablando, de las estructuras que se hacen cargo de estos procesos, pero están irreguladas ellas mismas, ¿cachai? En el yoga se habla, ¿no?, de esta idea de que se regula a través de la escritura, ¿cierto? Tu profesor y como de otras cosas que hacen como esa triada de equilibrio sobre el conocimiento más real, ¿cachai? Eso en Occidente no ocurre. Entonces, por eso debemos promover otro tipo de práctica que es como el cuestionamiento, ¿cachai? Y otro tipo de cosas, ¿cachai? Para poder, en cierto modo, equilibrar aquello, ¿cachai? Eso que no está. Pero es súper interesante este tema, súper interesante. Sí, un desafío a seguir conversando. Sí, no, es que uno nunca hundió a nadie, Dios, ¿cachai? ¿Nela? ¿Iba a decir algo? No, que Ya. hablamos de los maestros es muy importante, que te pueden enseñar. Son personas, ¿cachai? No son dioses, ¿no? Entonces, como que si tú pones demasiadas expectativas en una persona, por supuesto que cuando pasa algo malo, se va a caer, va a sufrir, te va a doler. Entonces, eso no, o sea, tenemos que pensarlo. Tenemos que pensarlo. Ya, vamos a ir cerrando con preguntas y respuestas rápidas. Ya esto es muy cortito y esto es como ya más lúdico, ¿ya? Así que no se explayen. Son como preguntas muy, muy cortitas, ¿ya? En torno al yoga, ¿ya? Entonces, es como un quiz, ¿ya? Como un cuestionario, ¿ya? Postura de yoga que más les gusta realizar ustedes, postura amada, esa que cuando llegan a esa postura dicen, ay, que disfruto esta postura. ¿Cuál sería? Cada uno. Trikonasana. Trikonasana, ¿ya? Está pensando en la más difícil. Creo que Padahastasana. Ya, muy bien, también. Ya, y ahora la contracara, la postura que más les cuesta, que cuando llegan ahí dicen, no, ya viene esta postura y no empieza a tiritar ya de solo pensar que viene esa postura. Purvanavasana. Purvottanasana. Purvottanasana, ya, acá. El Shavasana. Bueno, ustedes son de escuela de Ashtanga, por lo general no se coloca música, pero igual, ¿el Shavasana con música o sin música? Sin música. ¿Viste? Son de eso, por la escuela de Ashtanga. Sabía que iba a hacer eso. Sin música, sin luces, sin parafernalia, tú y tu existencia. Ya. Props favorito.
para ustedes, que les gusta cómo usar. ¿Como profesora o como practicante? No, para ustedes, como practicantes, que lo ocupan harto. El extensor de columna. El extensor de... Oye, eso nunca lo he podido probar, ya lo voy a probar algún día. Maravilloso. Te lo recomiendo. Oye, dentro del mundo del yoga, ¿libro que le recomienden a alguien que está comenzando a practicar yoga? ¿Tienen alguno? ¿Alguien que esté empezando a practicar o que le guste, Sí. que quiera leer algo? Que quiera leer algo sobre el yoga. Yo recomendaría leer de Pema Chodrón, que no es de asana, pero es de meditación. Ya, repite el nombre porque no se escuchó muy bien. Ya. Pema Chodrón. Ya, súper. Cualquiera de sus libros. Ya, bacán. Sí, tampoco recomendaría ninguno como dentro de yoga, ¿cachai? Así como... pondría otro, no sé. Pero otro, la vida, entonces, uno de la vida. Sí, eso, como este tibetano sobre la vida y la muerte. Ya. Sí. ¿El libro ese? ¿Sobre la vida y la muerte? ¿Cómo de nuevo se cortó? Sí, el libro tibetano sobre la vida y sobre la muerte. Ya, bacán. ¿Qué le dirían a una persona consejo que vaya a su primera clase de yoga? Que invierta mucho en su respiración. Acá. Que se lo tome con calma. Ya. Bacán. Y la última, y esto ya es general, pero cuando yo lo pregunto a los profes, por lo general me dicen alguna película así media espiritual. Película favorita, pero relacionada con esto, no voy a decir Avengers, porque claro, puede ser Avengers tu película favorita, pero no es como Rápido y Furioso. Claro, ¿tienen alguna peliculita? Mira, por ponerle un ejemplo, la otra vez el Juan Esparza me dijo cualquiera del estudio Ghibli, y que también eran películas como que tenían un mensaje como... bien espiritual. El Club de la Pelea. Ya. Sí. Acá, buenísimo. Adiós. Ya. Pero algo que no sea así como tan místico, tan espiritual, ¿cachai? Algo así súper concreto, así. Por eso quizás esa, ¿cachai? El Club de la Pelea, Sí, así como tu sombra, tu mente, como abandonar esa idea de querer esa perfección como espiritual, sino que es como a ver cómo empezamos a ver lo humano, ¿cachai? Esa humanidad que hay que trabajar, ¿cachai? Y eso me parece que está presente en todas esas cosas bien humanas, ¿cachai? Que son así como los problemas psiquiátricos, el consumo, ¿cachai? Eso, la vida en aquello está así súper potente. Bacán. Ya, estamos. Inviten a la gente a su escuela. Esta es publicidad no pagada. Sí, lindo. No, quizás, mira, las personas que quieran tener una práctica genuina de yoga, como la escuela va a estar siempre abierta para generar un espacio de conocimiento, de movimiento. Bueno, también estar aquí lo más amorosamente posible en la playita. Si vienen a la próxima, pasen a vernos. Y si les parece también como el contenido o las cosas que hablamos, póngale like, no, mentira. No vea tanto Instagram, pero sí quizá edúquese con las cosas que le hacen sentido y busque aquello. Entonces, si la escuela y las cosas que a nosotros nos hacen sentido resuenan en ustedes, como que pasen a vernos, vengan a practicar, conozcan la salita que le estamos colocando un montón de ganas, un montón de cariño, y desde lo más humano posible, como construyendo jardines, haciéndolo nosotros, como esa es para nosotros el yoga, es la forma de enseñarlo, lo más directo, lo más genuino, lo más abierto. ¿Siguen con clase online, cierto? ¿O están solo presenciales ahora? Clase online, sí. Pueden sumarse pueden preguntar igual en la escuela, vamos a responderles sobre todas las dudas que tengan, pero hay clases online en las mañanas, en las tardes,
Ahora durante noviembre van a haber clases de lunes a viernes y un par de bloques en la tarde también. Entonces, pásense, dense una vueltita, vengan a sentir la incomodidad del yoga. Se viene la primavera-verano en Abasta, así que vaya a practicar con el solcito. Oye, chiquillos, nada, un agrado, qué rico. Hoy conversamos mucho, me gusta, siempre se alarga. Les quiero agradecer por aceptar la invitación y nos estamos viendo pronto por nosotros, porque somos amigos de la vida, así que espero verles pronto en vivo y en directo. En Valparaíso, ahí va a ver la humanidad. Valparaíso tiene harta humanidad que hay observar, vivir. Me encanta. Sí. Así que muchas gracias, les quiero mucho y nos estamos viendo. Ay, un poquito, pero estuvo muy bueno hablar. Gracias por el espacio, que estuvo entretenido conversar. Muy divertido. Ya, bacán. Besitos, cariños, les quiero mucho. Sigan a los chicos en las cuentas ahí después quien vea esto. Voy a colocar ahí toda su información. Y vean también los capítulos anteriores de Fractal. Abrazos, nos vemos pronto.